En 1961, James Joyce diría en su libro Muerte y vida de las grandes ciudades: las ciudades tienen la capacidad de promover algo para todos, porque y cuando son creadas por todos. Unas palabras que causarían hito y memoria. En mi investigación sobre la arquitectura hostil me di cuenta que no es más que un síntoma de una sociedad hostil. Para entrar en materia, definamos arquitectura hostil como una estrategia urbana que aplica estructuras y métodos urbanísticos para influir en el comportamiento humano, similar a como definiría Oscar Newman en 1972, puesto que una arquitectura hostil no solo tiene un propósito más común, que es el que todos piensan, que está empleado en múltiples ciudades, que es limitar el movimiento de otros seres humanos, no solo de la gente sin hogar, sino también de los miembros de pueblos originarios, personas en situación de pobreza, en un largo etcétera, gente que se puede escribir como no deseada por cierto grupo de población, cierto grupo con más poder de influencia económico, cultural, sino que también tiene la intención de limitar, accionar de la gente común, la gente de a pie, nosotros, personas que no somos tan pobres, sino de una clase media, dígase. Pero poco se habla de cómo estas ciudades están hechas para limitar a los individuos, condenarlos a un cierto modo de vida, generando así zonas de extrema pobreza o extrema riqueza. Famosas son las favelas que ocurren en Brasil, específicamente en Río de Janeiro, aunque se extiendan en gran parte del país, que mientras Río de Janeiro, por ejemplo, presenta a simple vista gran riqueza, gran fortuna, oculta, casi separada, ¿no? Casi, pese a ser de la misma ciudad, parecen dos países diferentes. Porque como escribiría Mike Davis en su libro Planets of Souls, esto no es algo generado espontáneamente, sino que es intencional, forma parte de una estructura predeterminada social, una estructura que no tiene como intención ofrecer oportunidades a la gente que no las tuvo, ofrecer una mejor calidad de vida, sino limitarlos. Esto también lo planteó Raúl Siverich, que bueno, Raúl fue hasta incluso amenazado por el gobierno. Y esto es un tipo de urbanización hostil, pobreza urbana generada de forma sistemática. Y luego estas mismas personas son desplazadas y víctimas de la arquitectura hostil. Como vemos, un esquema gradual sostenido. Esto no es nada nuevo, esto se hacía incluso en los tiempos cuando Roma conquistaba ciudades, que ellos lo que hacían era fomentar su estructura en las ciudades donde ellos gobernaban, manteniendo así el control y la dominancia. Ya se comprendía como el medio donde ocurren las interacciones sociales, porque no hay que olvidar que las interacciones sociales no son más que otro tipo de política, dan resultado a las acciones colectivas. Pasa que este sistema se fue complejizando hasta generar la geopolítica que ahora vemos en nuestros días. Como diría Sennett, el espacio público es el músculo más importante, por eso debemos protegerlo. Y ahí surge la pregunta. La primera sería conocer las leyes urbanas de nuestro país. Acá en Argentina no existe una ley que limite o regule dispositivos hostiles, la verdad. Al menos a nivel nacional, ni que garantice un urbanismo no hostil. Aunque sí se puede denunciar a la Secretaría de Espacios Públicos por movilización urbana excluyente, que eso está muy bueno y no hay en todos los países. Como ciudadanos somos los únicos capaces de autodefendernos. Hay que exigir leyes para protegernos, de manera inclusiva, obviamente, porque claramente las sociedades y las ciudades son lugares muy, muy inclusivos y diversos, donde se fomenta la interacción entre niños, ancianos, adultos, jóvenes, mujeres, hombres y grupos de los más diversos, ¿no? Ahora que el urbanismo hostil y la hostilidad de nuestra sociedad afecte principalmente a grupos marginales o los margine, una vez Martin Niemöller, un pastor alemán, dijo: primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada, porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada, porque yo no era judío. Luego vinieron por los sindicatos y no dije nada, porque yo no era un sindicalista. Luego vinieron por los intelectuales. No dije nada, porque yo no era un intelectual. Luego vinieron por los católicos y no dije nada, porque yo no era católico. Luego vinieron por mí, pero para entonces ya no quedaba nadie.
Invito a una reflexión, ¿no?, de cómo defender al prójimo, defendernos. Incluso impedir estas construcciones y fomentar construcciones más diversas hace más sostenible nuestra propia movilidad en estos entornos. Porque al final las ciudades son entornos físicos de la metafísica de la interacción social. Pero surge la pregunta. Para mí la respuesta es fácil y lógica, principalmente para no cometer errores pasados, para no ser vulnerables, ya que solo en la unión la gente es poderosa y puede imponerse ante el poder actual para superar prejuicios que se apoyan en sesgos. Pero sea quien sea, a nadie le conviene que un poder que no piensa en él se instaure. Y en las estructuras sociales, que llamaremos estructuras hostiles, buscan resaltar a la clase privilegiada y demigrar a las clases menos privilegiadas para establecer dominancia y perpetuar el poder. Incluso en las estructuras urbanas, como vemos, se está instaurando esto. Incluso en la vigilancia masiva que se da en estos entornos mediante cámaras en la vía pública, sometiendo a una constante vigilancia al pueblo, que no digo que sea inherentemente malo o inherentemente bueno, sino que se suele usar para perpetuar el poder. En Argentina, por ejemplo, tuvimos la suerte que en 2024 se instauró una ley a forma de regulación justamente para las cámaras en vía pública. Pero ni hablar de países como Brasil, China, Estados Unidos y entre muchos otros, casi cual 1984, bajando en la capa de abstracción y volviendo al tema principal y es que sí, la urbanización hostil, así como su subproducto, la arquitectura hostil, son a su vez consecuencia de una sociedad hostil que separan grupos para poder ejercer su dominancia de manera más sencilla. Algo que recuerda mucho a Julio César: divide y conquistarás, una sociedad que se autodevora. Todavía recuerdo cuando en los Óscares hubo una polémica porque se instaló a sus afueras arquitectura hostil para mantener a la gente no deseada lejos. Y no te hablo de gente sin hogar o homeless, que probablemente era el público al que apuntaba, sino que también gente que podría querer descansar a sus cercanías. Vaya gente para la que supuestamente está hecha la ciudad, se vio víctima de un poder superior autoinstaurado. Esto se permite gracias a modelos que instauran su susodicho poder. Ahora, en tiempos modernos, lo vemos como consecuencia de fenómenos como la gentrificación, estructuras de negocios y el mismo marketing que puede ser causante de este fenómeno. Para esto sería bueno abordar en los actores dentro de este fenómeno. De decir algo cliché como todos somos responsables, algo típico de una ideología disfrazada de activismo, no es que nosotros no seamos responsables, es que los actores principales y los causantes principales de este fenómeno, respaldado no solo por mí, sino por estudios realizados por el Departamento de Identificación Geográfica realizado en 2020, que nos habla de los intereses privados, políticos y sociales que interfieren a la hora de realizar estos fenómenos, que no son más que la manifestación física de interacciones de grupos amplios de personas, como ya hemos establecido. Estos mecanismos, fuera de afectar físicamente, también afectan psicológicamente, tal como Grip describiría en 2004, desidentificación, y afecta principalmente a grupos vulnerables psicológicamente como son los jóvenes, aunque esto es parte de una materia mucho más amplia llamada ingeniería social, pero esas serían las víctimas principales de estos grupos y sectores que buscan un bien propio y no un bien común, movidos más por una idea económica que por una idea solventable en el tiempo. Que es cierto que nosotros como grupo formamos un eje fundamental en esta maquinaria y en unión podemos paralizarla o moverla, evitando así el desplazamiento y la discriminación de grupos minoritarios de seres humanos vulnerables o vulnerabilizados. Esto, que a primera vista parece que no tiene nada que ver con nuestros intereses, puede tornarse en contra de nosotros. Por eso es tan sumamente importante darse cuenta de los mecanismos que actúan en esta enorme maquinaria llamada